Listo. Bueno, Ok. buenas tardes a todos. Es un placer encontrarnos con ustedes, aunque sea de esta manera tan lejana y virtual, pero por lo menos nos podemos ver las caras. Y la excusa para encontrarnos en el día de hoy es charlar de algunos aspectos candentes de la esclerosis múltiple. Ustedes van a ver en esta diapositiva la agenda. Tenemos hoy el honor de tener como invitado a Emanuel Silva, que nos va a dar la primera charla. A continuación va a hablar Liliana Patruco, que como ustedes saben, o probablemente quien no la conozca, sepan que Liliana Patruco se dedica hace 25 años o más a la atención de pacientes con esclerosis múltiple en forma exclusiva, trabaja en el Hospital Italiano, es jefa de la sección de enfermedades desminimizantes de allí. Y en tercer lugar nos va a hablar Juan Ignacio Rojas, que también es un médico que se ha formado en nuestro grupo y que ahora está, además de trabajar en SEMBA con nosotros, trabaja en el Hospital Universitario CEMIC, que es un hospital muy reconocido acá en Buenos Aires y que también se dedica pura y exclusivamente a la atención y a la investigación en esclerosis múltiple. Así que a partir de cada una de esas charlas vamos a tener unos 5 a 10 minutos de preguntas y respuestas, que tal vez sea lo más interesante para que podamos hablar entre nosotros, ver qué pensamos, sobre todo probablemente en la última charla que tiene relación con el manejo de los pacientes y de los medicamentos en medio de esta pandemia. Las realidades obviamente de ustedes son distintas a la nuestra, probablemente empiecen a aparecerse ahora. Y bueno, en primer lugar quiero agradecerles a los speakers por darnos su tiempo. En segundo lugar, quiero agradecer a la audiencia por estar presente. Y en tercer lugar, quiero agradecer a Biogen, que permitió armar esta plataforma eh, y contribuyó a la difusión de este proyecto, aunque queda claro que Biogen no tuvo ninguna intervención en lo que hizo al contenido de las charlas. Quiero aprovechar de paso para hacer un poquito de propaganda sobre Portalem. Probablemente ustedes ya lo conozcan y lo hayan visitado. Portalem es el primer portal latinoamericano en esclerosis múltiple que hemos desarrollado desde hace, bueno, ya con 2 años de trabajo, pero que yo creo que van 2 meses aproximadamente de funcionamiento en la vida real y de que está a disposición de todos ustedes. Basta que ingresen a ese sitio www.portalem.org, se inscriban y a partir de ahí van a tener un ingreso irrestricto y obviamente gratuito. Lo bueno de esto es que en ese portal se publican en forma automática y cotidiana todas las novedades en esclerosis múltiple, todas las publicaciones que hay en el mundo, o sea que es de muy fácil acceso, además de ser un sitio en español. Y además de todas las publicaciones, verán ustedes también todos los ensayos clínicos que hay en curso. Hay presentaciones, como por ejemplo esta, que seguramente después va a estar disponible para el resto de Latinoamérica. Publicaciones, si ustedes quieren subir sus publicaciones y tener visibilidad en Latinoamérica, por supuesto que están invitados a hacerlo y serán muy bienvenidos. Así que, dicho esto, yo creo que es momento de empezar, aunque con un poquito de atraso, con la primera charla, que va a estar a cargo de Emanuel, y que le ha tocado un tema controvertido, difícil, en el sentido que creo que yo por lo menos que no hay un adecuado consenso hasta el momento o claras definiciones de lo que es un
paciente con esclerosis múltiple altamente activa o agresiva, o no sé, nos enseñará Emanuel a ver si podemos perfilar a estos pacientes y después veremos cómo sería conveniente tratarlos. Así que, Manuel, si tenés una nueva definición tuya o nos podés convencer bueno, de tu definición, y si no, no sé, discutiremos las que hay disponibles. Así que 1.000.000 de gracias, Emanuel, por estar acá con nosotros participando y por haber contribuido a la difusión. Así que toma el micrófono y esta ya es tu... No, este es Sí. tu... Bien, entonces, gracias, Emanuel, adelante. Gracias, Edgardo, por la introducción y gracias a todo el equipo de SEMBA por la generosidad en compartir el conocimiento siempre. Va a ser difícil darte una definición, Edgardo, pero especialmente a vos y al equipo de SEMBA, pero vamos a tratar de clarificar un poco las definiciones. ¿Se ve bien la pantalla? Sí, perfecto. Muy bien, aquí están mis conflictos de interés. Y bueno, vamos a dar comienzo. Gracias a todos los asistentes. La idea es durante los próximos 10 a 15 minutos hacerles una introducción acerca de esta problemática de la esclerosis múltiple altamente activa o agresiva, que yo pensaba cuando armaba la charla, que es verdaderamente un dilema y es un hito para todos los médicos que vemos pacientes con esclerosis múltiple. Yo repasaba por ahí los hitos más importantes con los cuales me enfrento cuando veo pacientes con esclerosis múltiple, indudablemente el diagnóstico, tanto de formas a recaídas y remisiones como de formas primarias progresivas, suele ser a veces algo bastante dificultoso. Indudablemente, marcar la progresión a una forma secundaria progresiva es otro dilema, es otro hito importantísimo, y este tema que nos encuentra hoy, que son las formas altamente agresivas y activas, también es algo que nos trae muchos problemas para definirlo, muchos problemas para tomar decisiones, y creo que es para mí al menos el más importante de todos, puesto que es el que pone al paciente en una situación de fragilidad extrema, que hace que su discapacidad pueda progresar rápidamente, de manera muy agresiva, y nosotros podemos tomar alguna medida para parar esa posible catástrofe. Así que ese es el tema de hoy. Para los médicos clínicos que están en la charla, solamente una diapositiva para nombrar algunas generalidades de la esclerosis múltiple. Recordamos todos que es una enfermedad cosmopolita, no distingue continentes, no distingue raza, no distingue sexo ni grupo etario, a pesar de que es más frecuente y más común en la mujer en edad joven. Sabemos que afecta tanto a niños, adolescentes e incluso a ancianos. Es una causa líder de discapacidad. A pesar de que no sabemos exactamente cuál es el origen de la enfermedad y sabemos sí de que no hay un origen único, sino que son varios factores que confluyen en un individuo determinado o predispuesto, sabemos que es una enfermedad inflamatoria, que hay autoinmunidad y que indudablemente parecen haber factores ambientales que pueden modificar a un individuo predispuesto. Una pregunta típica de los pacientes y de las familias es acerca de si la esclerosis múltiple es una enfermedad genética. La respuesta que damos es siempre que no, al menos no desde el punto de vista de la herencia mendeliana, no es algo que se pueda transferir a la descendencia, aunque sí hay mucha asociación con algunos loci genéticos, que reitero, depende de que tengan relevancia si el individuo está predispuesto y si hay factores ambientales que influyan en él. Una gran problemática es identificar a lo que sabemos que existe, que es un periodo subclínico, posiblemente en muchos pacientes prolongado. Esto permitiría abrir ventanas terapéuticas que retrasen o impidan incluso la discapacidad. Todavía tenemos pocas armas en esa situación, en la detección subclínica de la enfermedad me refiero. Y en relación a la patogénesis, que es lo último, si bien hay muchos mecanismos celulares, humorales identificados, posiblemente el rol de los linfocitos B en la presentación de antígeno y en la producción de citoquinas proinflamatorias sea uno de los más importantes,
y prueba de ello parece ser, o al menos así lo muestra, que las grandes y las mejores armas, herramientas que tenemos terapéuticas están apuntadas hacia esa población de células. Para ponerlos en escena, de un caso de esclerosis múltiple altamente activa, les presento un caso reciente que me tocó tomar alguna decisión, todavía esa decisión no está totalmente tomada. Es una paciente femenina de 27 años de edad, es trabajadora rural y comerciante, tiene 3 hijos, está casada. Como antecedentes tiene un abanico autoinmune florido, tiene vitiligo y psoriasis, y mucho antecedente familiar en ambas líneas, tanto paterna como materna, de autoinmunidad. Y esta paciente, yo no la conocí en el primo diagnóstico, debutó en septiembre del año pasado con una neuritis óptica, por ese motivo no consultó. Luego, en enero del 2020, consulta al médico clínico por una paresia crural derecha. El médico clínico la deriva al neurólogo, junto con una resonancia magnética de cerebro que parecía cumplir acabadamente con todos los criterios de diseminación en tiempo y en espacio. Se arribó al diagnóstico de esclerosis múltiple, y la paciente inició tratamiento con interferón pegilado, que comenzó a recibir sin problemas y con aceptable tolerancia. Pero luego de varios meses de uso, que usó en forma ininterrumpida desde mediados de enero hasta el mes de agosto, la paciente intercurre con una paraparesia de miembros inferiores de carácter severo, tan severa la paraparesia que requirió internación. Mejoró rápidamente luego de la administración de esteroides, la respuesta fue más que aceptable, aunque quedó con una secuela luego de esto. Es decir, no fue una recuperación totalmente completa, y la resonancia de control, que ahora sí le pido yo cuando la conozco a esta paciente, que viene en búsqueda de una segunda opinión, muestra primero muchas lesiones previas, más de 20 lesiones previas, tanto supra como infratentoriales, y 8 lesiones nuevas que no estaban en la resonancia del diagnóstico, que era de diciembre del 2019, y 5 de esas lesiones realzaban con el contraste, una en la médula espinal y las otras que ven aquí en las imágenes a nivel supratentorial, frontal del lado derecho, y en la convexidad también cerca de los centros semiovales del lado derecho. La decisión de esta paciente o el dilema con esta paciente, es identificar que en menos de un año la paciente ha presentado 3 recaídas, a pesar de no cumplir con todos los factores o elementos que vamos a ver ahora y vamos a repasar juntos, que identifican a estos pacientes con formas altamente activas. Pero indudablemente la evolución clínica de esta paciente, con más de 3 recaídas en menos de 12 meses, es una bandera roja muy grande, como también lo es la resonancia magnética. Por este motivo decidí ser radical, o un poco más radical con el tratamiento, y discutiendo las opciones disponibles entre natalizumab, entre cladribine y otras, y en conjunto con la paciente decidimos iniciar cladribine, que se encuentra todavía en plan de autorización, con la paciente por el momento estable. En relación con esta cuestión, con este tema, lo de la alta actividad de la esclerosis múltiple, Edgardo hacía mención hoy de que aún hoy todos estamos en búsqueda de una definición acabada que sea universal. Lamentablemente no existe. Creo personalmente que es difícil definir a la esclerosis múltiple altamente activa, más que nada porque suele ser un diagnóstico de certeza prospectivo, que muchas veces llega tarde, así que definirla precozmente suele ser difícil, y creo que más que lograr una definición, lo que debería ser útil y debería ser la regla, es tener las herramientas suficientes para identificar a estos pacientes y evitar que lleguen a un nivel de discapacidad muy alto. Y no olviden esto que dice en letra más pequeña, que es que las formas muy activas de la enfermedad, a pesar de que en varias encuestas uno podría predecir de que el inconsciente colectivo piensa que son poco comunes, en realidad forman parte de hasta el 30% de todas las series de casos de esclerosis múltiple, recaídas, remisiones. O sea, de casi 10 pacientes que tenemos, hasta 3 van a tener esta forma de la enfermedad. Y aquí les hago un repaso muy simple y esquemático. Ahora vamos a entrar en detalle en cada uno de ellos, de todos los factores que tomamos en cuenta,
los médicos que vemos pacientes con esclerosis múltiple, tanto seamos expertos o no seamos expertos, para definir y para identificar a estos pacientes que, reitero, es posiblemente el factor más importante. Y en eso hay factores demográficos, clínicos, imagenológicos y bioquímicos. La idea es repasarlos juntos, a los más importantes. Indudablemente hay suficiente evidencia de que ser varón no es un factor de buen pronóstico al momento del diagnóstico de la enfermedad. El inicio tardío, entendido como aquel inicio luego de los 40 años de edad, también es un factor de mal pronóstico y que aumenta las chances de que el paciente tenga una forma altamente activa. La raza no caucásica es casi un dilema, y digo dilema porque si bien hay acabada evidencia en la literatura estadounidense de que los pacientes descendientes de afroamericanos indudablemente tienen más evolución a formas altamente agresivas y alcanzan la discapacidad antes que los caucásicos, no hay tanta evidencia científica en relación al hispano o al latinoamericano, al mestizo latinoamericano, a pesar de que hay alguna y que parece ser también desfavorable, pero tiene un poco menos importancia que lo del sexo masculino y que el inicio luego de los 40 años. Y en relación a un factor de abuso tóxico, el tabaquismo es el que más evidencia desfavorable tiene, a pesar de que el nivel de evidencia no es tan contundente como los dos primeros. Por lo tanto, de los demográficos, indudablemente no se olviden del sexo masculino y del inicio tardío luego de los 40 años. De los factores clínicos, aquí no hay ninguno para marcar, al final los voy a marcar a todos porque todos son importantes y esto da la pauta de que la evaluación clínica individualizada de cada paciente es el elemento más importante que tenemos para identificar a los pacientes con formas altamente agresivas, y en esto se incluye al número de recaídas y especialmente al número de recaídas sobre tiempo, es decir, cuántas recaídas hubo, por ejemplo, como en esta paciente que les presentaba recién, en el lapso de un año. Fíjense que esta paciente que les mostraba recién no es varón, no es afroamericana, no tiene más de 40 años, es todo lo contrario, y sin embargo ha tenido muchas recaídas en poco tiempo, y eso es lo que define la alta agresividad. Es decir, no hay que complementar todos estos factores, sino individualizar a cada uno de ellos. El intervalo entre recaídas es muy importante. Naturalmente, cuando menor sea el intervalo, mayor es el riesgo de formas altamente activas. La recuperación incompleta entre recaídas, el tipo de recaída, es decir, el signo, los signos neurológicos que pueda tener el paciente, indudablemente parece claro que tener signos piramidales, cerebelosos y cognitivos especialmente, también esfinterianos, parecen ser signos no favorables y que hablan de un peor pronóstico que otro tipo de sintomatología, como la neuritis óptica o síntomas sensitivos. Y otros factores que indudablemente las recaídas multifocales, si bien son menos comunes, pero cuando ocurren, me refiero, por ejemplo, a que un paciente tenga síntomas sensitivos, motores, es decir, piramidales, y también cerebelosos. Eso, por ejemplo, sería un factor de mal pronóstico. Todos ellos son importantísimos. Recuerden, los factores clínicos son lo más importante. Las características en la resonancia también son una herramienta invaluable, y dentro de ellas podríamos incluir a todas las que tienen aquí en pantalla, el número de lesiones en T2, las lesiones que realzan con el gadolinio, entre muchas otras. Aquí van ejemplos simplemente para ejercitar la memoria visual. Todas estas son imágenes de pacientes misioneros con las resonancias del primo diagnóstico. Fíjense esta muchacha que debutó con un episodio convulsivo y el hallazgo casi incidental de muchas lesiones típicas de esclerosis múltiple. Esta paciente luego tuvo bandas oligoclonales positivas, porque realmente me quedaban dudas incluso de estas lesiones confluentes en los polos temporales, pero bueno, como ven aquí en esta resonancia tiene lesiones confluentes, lesiones infratentoriales como esta en el tronco, que ya de por sí hablan de un factor radiológico de mal pronóstico. La presencia de lo que llamamos agujeros negros, que son estas lesiones hipointensas en la secuencia de T1, cuanto mayor sea el número y cuanto más cavidades o black holes generen, más se asocia esto a un mal pronóstico. Identificarlos es muy importante.
las lesiones infratentoriales y las lesiones medulares son un signo radiológico asociado a formas altamente agresivas o de peor pronóstico, mejor dicho. Aquí hay un ejemplo de una lesión cervical alta, entre C2 y C3, como pueden ver, y después de una lesión que si uno la mira a simple vista en un solo corte parece una lesión longitudinalmente extensa, lo cual no es correcto porque en el análisis axial estas imágenes mostraban ser un gran conglomerado de lesiones confluentes, y prueba de ello fue que al administrarle el contraste solamente realzaba la lesión sintomática en la paciente. Y aquí hay un ejemplo de un dilema también con las neuroimágenes y las formas altamente agresivas, que tiene que ver con la atrofia cerebral. La atrofia cerebral de inicio es un factor de mal pronóstico, aunque generalmente no disponemos todos de las herramientas de software para el análisis de imágenes que nos permitan comparar evolutivamente año a año las resonancias de nuestros pacientes. Y en relación con ello, el consejo generalizado es que si usted tiene herramientas para medir volumetría, que las aproveche y las use, y los que no lo tengan, obviamente no lo hacen. Esta es la imagen de una paciente con una forma progresiva, que luego de un diagnóstico de demencia multiinfarto, yo conocí y que cumplía con todos los criterios clínicos y también radiológicos y con bandas oligoclonales positivas que permitieron llegar al diagnóstico de una forma primaria progresiva de esclerosis múltiple. Hay factores bioquímicos que también son muy importantes. Todos ustedes seguramente conocen a las famosas bandas oligoclonales. Las bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo representan la presencia de poblaciones clonales autorreactivas de linfocitos B que secretan inmunoglobulinas y que están presentes en el sistema nervioso central y no en la circulación periférica. Es importantísimo recordar siempre de que deben ser hechas con el mejor método posible para mejorar su validez, y ese método es la isoelectroforesis. Tiene algo de interés y hay alguna evidencia en la bibliografía de que la cantidad de bandas oligoclonales identificadas podría tener alguna relevancia, es decir, cuanto más bandas oligoclonales diferentes se identifiquen, peor es el pronóstico, pero indudablemente más que la cantidad, la cualidad de las bandas oligoclonales parece demostrar ser importante, puesto que en la última década tenemos mucha evidencia de que las bandas oligoclonales de tipo IgM parecen ser las que se asocian a peor pronóstico. Fuera de eso tiene muchísimo interés, y ya desde la década pasada, a pesar de que los métodos más novedosos de detección sérica están siendo investigados desde hace 10 años, y con esto me refiero a los neurofilamentos de cadena liviana, que son un marcador de degeneración cerebral que aumenta con el paso de los años, es decir, sus valores séricos y en sistema nervioso central aumentan con el correr de las décadas. Por lo tanto, los valores normales deben ser ajustados a la edad, y por ese motivo se habla de valores dentro de percentiles, en tercios inferiores, medios o superiores. Ahora voy a mostrar un poco más de evidencia al respecto. Esto parece ser bastante promisorio como un biomarcador sérico, es decir, con una simple extracción sanguínea que nos podría dar información acerca de la progresión de nuestros pacientes y del riesgo de progresar a formas altamente activas. Y además de esto, solamente voy a nombrarlas, hay muchos biomarcadores más que están en estudio, muchas citoquinas y quimoquinas que se pueden dosar en el líquido cefalorraquídeo, y que hay varias que parecen tener relación con formas altamente activas. En relación a los que le decía de los neurofilamentos de cadena liviana, esto parece realmente ser algo promisorio. Va a haber que prestarle atención cómo sigue la evolución y más que nada la disponibilidad con el correr de los años, pero sepan que los pacientes que tienen, o que están, mejor dicho, dentro del tercil superior de valores de neurofilamentos en cada grupo etario y que tienen esclerosis múltiple, los que están en el tercio superior les va mucho peor que los que tienen valores bajos de neurofilamento, así que realmente parece haber evidencia sustentable de que es un elemento que usaremos más en el futuro. Y en relación a identificar, y ya terminando con la charla que me toca, yo les muestro aquí en pantalla simplemente algunos de los tantos protocolos
y vías de decisión y flujos de decisión que podemos usar en la bibliografía, desde el score de Río modificado hasta muchos otros que nos permiten, de acuerdo al puntaje que tenga nuestro paciente, usando elementos clínicos y de la resonancia, predecir si nuestro paciente va a tener un mayor riesgo de alcanzar antes la discapacidad. Obviamente, cuanto mayores sean estos valores, más posiblemente sea que estemos frente a una forma altamente activa de la enfermedad. Si yo tuviera que darles conclusiones al respecto de este pantallazo clínico de las formas altamente activas, posiblemente les pediría que se lleven a casa 3 conceptos. El primero es un resumen de lo que les decía, y que es que las personas que tienen esclerosis múltiple con mayor riesgo de formas altamente activas son los varones de más de 40 años, especialmente si tienen raza negra o mestizaje, con síntomas motores, esfinterianos y cognitivos. Lo segundo es que cuanto más extensa sea la actividad radiológica de la enfermedad, y me refiero tanto en espacio como en tiempo, es decir, tanto sea el aumento en controles sucesivos como también el compromiso de diferentes regiones, ya sea supra o infratentorial y medular, peor va a ser el pronóstico. Y lo que va a hablar Liliana seguramente en un rato es que indudablemente en estos pacientes hay que pensar en terapias de alta eficacia desde el inicio, y ser muy cuidadosos, porque realmente la progresión a la discapacidad de estos pacientes suele ser rápidamente evolutiva, y como decía al principio de la charla, es algo en lo cual nosotros podemos tener injerencia y realmente tomar alguna conducta que modifique esta evolución. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias. Y escucho Manuel, preguntas al respecto. muchísimas gracias, Emanuel, fuiste clarísimo y bueno, yo creo que vamos a contestar o vas a contestar preguntas del auditorio si las hay. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Emanuel, por tu presentación, que estuvo muy buena. Así que ahora que él nos plantea este problema de los pacientes con esclerosis múltiple muy activa, vamos a ver cuáles podrían ser las eventuales estrategias de abordaje. Y voy a retomar algo de lo que decía Emanuel, ¿no? Que obviamente hoy en día nosotros utilizamos estos marcadores pronósticos que pueden ser clínicos, imagenológicos, que tomamos algunos biomarcadores específicos a nivel de suero, de líquido cefalorraquídeo, que consideramos además como factores demográficos y ambientales, pero como también se discutió recién, estos son datos que se toman a partir de estudios poblacionales y que no necesariamente, más allá que los apliquemos en el individuo, claramente nos van a ayudar a definir qué es lo que va a pasar con ese paciente de ahora en más. Por supuesto que hoy en día se está trabajando en el desarrollo de modelos matemáticos en los cuales se puedan introducir todos los datos del paciente que recabamos, incluyendo, y esto sería ideal, ciertas determinaciones desde el punto de vista genético que pudieran ayudar a determinar de antemano el nivel de agresividad, para que a partir de este análisis, si tuviéramos realmente para ese individuo, para esa persona en particular, poder conocer cómo se va a comportar su enfermedad en el tiempo, y no solamente eso, sino además poder saber a qué tipo de terapia va a responder. Y ahí es cuando verdaderamente vamos a estar haciendo un tratamiento individualizado para el paciente. Hay algunos de estos modelos matemáticos que están en desarrollo, por supuesto todavía ninguno lo podemos bajar a nuestra práctica clínica habitual. ¿Y por qué sería importante poder conocer con todos estos datos? Y bueno, justamente por lo que también ustedes estuvieron diciendo, que hasta hace no mucho tiempo atrás
solíamos empezar a tratar a todos los pacientes con fármacos de moderada eficacia porque eran lo que estaban disponibles, y en la medida que iban fallando a ese medicamento que habíamos elegido, íbamos escalando, y ese escalamiento se dio a partir de que fueron apareciendo las nuevas opciones terapéuticas. Esto era lo que llamábamos como el paradigma tradicional, lento y seguro, que fundamentalmente se centraba en controlar la actividad clínica de la enfermedad, porque hasta hace años atrás el principal objetivo era disminuir la frecuencia de recaídas. Pero tengamos en cuenta que hoy en día empezamos a tratar pacientes después de un primer evento y que, bueno, vamos a basar nuestras decisiones en parámetros con los cuales contamos, dentro de los cuales el que más peso tiene, indudablemente, o por lo menos a mi manera de ver las cosas, es la resonancia magnética. Y entonces lo que tratamos de hacer es de invertir esa pirámide, tratando de plantear un tratamiento mucho más personalizado, donde a cada paciente le damos lo que consideramos más apropiado según el grado de actividad de la enfermedad, y nuestros objetivos terapéuticos también son mucho más ambiciosos, porque hoy en día lo que tratamos de hacer con el tratamiento es suprimir toda evidencia de actividad de la enfermedad. Es decir, no solamente impacto en las recaídas, porque si lo conocemos después de un primer evento, es que lo que planteamos es cuánto más se la vamos a reducir si ha tenido uno solo hasta el momento, pero lo que planteamos es además que no progrese su nivel de discapacidad y que no siga acumulando lesiones en la resonancia magnética. Y además también aspiramos a que no deteriore su estado cognitivo y que además no pierda volumen cerebral a una velocidad más rápida de la que se supone debería perder, asociado obviamente a la edad. Y hoy en día hay 16 opciones terapéuticas, con las dos últimas nuevas que fueron aprobadas, que son Siponimod y Ozanimod, para el tratamiento de la esclerosis múltiple, con lo cual tenemos un gran abanico de fármacos. Pero en lo que nos vamos a concentrar es en aquellos que consideramos que son apropiados para aquellos pacientes con formas activas o muy activas de la enfermedad. Entonces los podemos dividir en dos grandes grupos. Tenemos los fármacos que son administrados por vía oral, y por el otro lado vamos a tener a los anticuerpos monoclonales, y a los que vamos a hacer referencias a aquellos con los que disponemos actualmente en nuestra práctica clínica diaria. El primer fármaco oral con el cual contamos fue Fingolimod. Fingolimod, que actúa inhibiendo la salida de los linfocitos autorreactivos de los ganglios periféricos, los mantiene allí atrapados, pero solamente a los que son autorreactivos. El resto puede pasar a la circulación sistémica, con lo cual no es que el paciente pierde su capacidad de respuesta ante infecciones. Cuando se hace el estudio pivotal, el estudio con el cual después se aprueba Fingolimod para su comercialización, se incluyeron pacientes con formas muy activas. ¿Y cómo definieron en este trabajo formas muy activas? Ustedes van a ver en la medida en que avancemos con la presentación, que las formas de clasificar pacientes con formas muy activas varía según el estudio clínico al cual estemos haciendo referencia. En este caso se consideraron como pacientes con formas muy activas aquellos que, habiendo estado en tratamiento durante año previo con un determinado fármaco, habían presentado una o más recaídas durante ese lapso de tiempo y habían incrementado la carga lesional a nivel de la resonancia. Y cuando miramos, indudablemente los pacientes con formas muy activas respondieron mucho mejor al fármaco, obviamente en este caso comparado contra placebo. Y esto era independientemente de si habían tenido una o más recaídas, independientemente también de la cantidad de lesiones que realizaran con el contraste o del volumen, o sea, la sumatoria total de lesiones que aparecían en la resonancia.
Por lo tanto, fingolimod, que ya hace muchos años que está en el mercado, alrededor de unos 10, y de los cuales tenemos datos después de seguimiento, no solamente por la extensión del ensayo clínico, sino por datos de vida real, es un fármaco que es efectivo y que además es seguro para tratar a estos pacientes con formas muy activas. Solamente uno debe de plantearse algunos recaudos y que tiene que ver con el momento en cual eventualmente planteamos la suspensión del fármaco, porque sí está asociado a un rebote muy significativo de la enfermedad, tanto desde el punto de vista clínico cuanto desde el punto de vista de las imágenes, y que no es un dato menor porque hasta un 25% de los pacientes al suspender fingolimod pueden tener estos rebrotes o rebounds de la enfermedad. Otra de las opciones terapéuticas, y que estos son obtenidos a partir de hecho, partimos de la base que no hay estudios comparativos cabeza a cabeza entre fármacos. No los hay, ni tampoco los va a haber. Entonces, de alguna forma, uno tiene que extrapolar los datos y de esta manera tratar de realizar por lo menos una comparación indirecta entre A y B. Ustedes saben que en Neurotransdata en Alemania existe una gran base de datos. Todos los pacientes con esclerosis múltiple, independientemente del lugar donde viven, son incluidos en esta gran base de datos. Y lo que hicieron fue tratar de ver, ok, a ver, comparemos estos medicamentos a ver cuál resulta ser superior a otro, ya que no podemos hacer un ensayo clínico. Entonces, lo que hay que tratar de hacer es o utilizar un buen método estadístico, y en este caso se utiliza el Propensity Score, que es uno de los mejores considerados actualmente, o de emparejamiento, en donde lo que hacen es homogeneizar las poblaciones de pacientes para que los datos puedan ser comparables. Y acá, de hecho, compararon distintos fármacos, y que fue dimetilfumarato versus interferón, acetato de glatiramar, teriflunomide y fingolimod, para ver comparativamente cuál era el nivel de efectividad del fármaco, sobre todo en pacientes con formas activas de la enfermedad. Dimetilfumarato, por supuesto, fue mucho más efectivo que interferón, que acetato de glatiramar y que teriflunomide. Sin embargo, cuando se lo compara utilizando, como ya dijimos, este método de emparejamiento, no se observaron diferencias significativas con fingolimod. Por lo tanto, parecería ser que también es de utilidad para el tratamiento de formas muy activas de esclerosis múltiple. Y acá nuevamente, en otro estudio comparativo también, y utilizando en este caso el Propensity Score, obviamente fue superior cuando se lo comparaba con teriflunomide, pero no mostraba diferencias en cuanto a efectividad cuando se lo comparara con fingolimod. Y de hecho, era una misma, o se alcanzaba una misma proporción de pacientes sin evidencia de actividad clínica, y esto quiere decir recaídas de la enfermedad. Con lo cual son dos opciones terapéuticas razonables a considerar para tratar este tipo de pacientes. Y el último de los fármacos orales que podríamos considerar es cladribine. Cladribine es el último de los fármacos orales que apareció en el mercado, y que tiene una diferencia que es muy importante con los otros dos de los cuales estábamos hablando. Tanto fingolimod cuanto dimetilfumarato son fármacos que funcionan mientras tanto el paciente los esté recibiendo, y en cuanto a durante cuánto tiempo lo tiene que recibir, si funciona, lo tiene que continuar recibiendo, porque es así como es efectivo este fármaco. Cladribine se lo incluye dentro de los que se llaman terapias de reconstitución inmune, en donde se administra el medicamento durante un periodo corto de tiempo, en este caso son 2 años, y lo que el paciente recibe son 2 semanas de tratamiento el año 1, 2 semanas de tratamiento el año 2, y después, durante el año 3 y el año 4, y sin recibir nada,
más del 50% de los pacientes logran un control muy efectivo de la enfermedad. Y de hecho, en el estudio basal que se hace de cladribine, lo que se vio es que en aquellos pacientes que tenían falla al tratamiento previo o que tenían un curso agresivo de la enfermedad, que acá van a ver que lo definen como 2 o más recaídas en el año previo, 1 o más lesiones con GADO en la resonancia y una cantidad significativa de lesiones en la resonancia basal, comparado contra el placebo, resultaba ser efectivo. Y sobre todo, como vemos, en aquellos pacientes que eran naivos, o sea que habían debutado ya con formas muy activas de la enfermedad. Es interesante el mecanismo de acción de este fármaco, provoca una depresión importante de células T y de células B, pero sin ejercer un impacto muy significativo sobre lo que tiene que ver con la inmunidad innata. Por lo tanto, no tenemos una gran cantidad de infecciones asociada al efecto inmunosupresor del fármaco. Entonces, dentro de los fármacos orales, fingolimod, dimetilfumarato es otra opción, y cladribine, y tengan en consideración que como la gran parte de los pacientes que van a estar tratando con estas formas agresivas de la enfermedad van a ser mujeres, también debemos de considerar cuánto tiempo debemos de tratarlo y la facilidad de poder salir de estos tratamientos en el momento en que se va a planificar ese embarazo. Si no podemos utilizar drogas orales, por el motivo que sea, podemos recurrir a los anticuerpos monoclonales. Y en cuanto a los anticuerpos monoclonales, vamos a centrarnos en estos 3, que son los que al día de hoy tenemos disponibles, que son alemtuzumab, ocrelizumab y natalizumab, con distintos mecanismos de acción. Alemtuzumab es un anticuerpo monoclonal que está dirigido contra el antígeno CD52, que va a provocar una gran depresión de linfocitos T y B, pero también sobre monocitos y sobre células de la inmunidad innata. Además, provoca depresión dentro de los linfocitos T, de los CD8, y eso puede estar vinculado. La perdimos a Lili.